O sea, desde pequeña yo recuerdo que, por ejemplo, cuando eres pequeña estás en una sección que se llama la colonia, que son como los castores. Y hay como unos consejos que hay que seguir y en ellos ya pone, el castor respeta la naturaleza, o sea, Ostras. siempre se ha trabajado. Luego, siempre que acabamos un campamento hacemos una batida, que es básicamente ir por todo el campamento recogiendo toda la basura que hay. Y actividades, pues un montón. A ver, hemos trabajado los ODS, que también tiene que ver con el medio ambiente, o también vamos a veces voluntariamente a limpiar playas o bosques. O sea, yo de hecho tengo una anécdota que, a ver, la pañoleta es como lo que te dan cuando ya pues formas parte del grupo, y hubo un amigo mío que de pequeño una vez como que pisó una hormiga y le quitaron No. la pañoleta ¿En porque serio? sí, porque siempre se ha dicho como de respetar los insectos porque al final nosotros estamos invadiéndoles a ellos, ¿sabes? Pero eso es muy bueno, o sea, le quitaron la pañoleta de pequeño porque mató una hormiga.